Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermo Rodríguez Hernández. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en este video pues voy a hablar sobre la sociología jurídica y su importancia actual para el derecho y la sociedad. Empecemos. Para iniciar, pues quisiera explicar cómo entiende la sociología jurídica el derecho y decir que la sociología jurídica entiende el derecho no como un conjunto de normas jurídicas, sino, óigase bien, entiende el derecho como el resultado de un fenómeno social que tiene una estrecha relación entre la sociedad, su cultura, su política y también su economía. Por eso esta disciplina, la sociología jurídica, nos invita a preguntarnos realmente si el derecho cumple con esa promesa de justicia o si por el contrario el derecho se queda en simples palabras abstractas y escritas en las normas o en los códigos. A partir de esta idea, pues voy a abordar cinco aspectos de la sociología jurídica. Primero, vamos a hablar de la crítica de la sociología jurídica al formalismo jurídico. Segundo punto, la definición y efectos del realismo jurídico en la sociología jurídica. Como tercero, vamos a hablar de otras propuestas teóricas que han surgido en el avance de la sociología jurídica. Y como vemos, el cuarto punto, vamos a hablar de los estudios sobre sociología jurídica desarrollados en América Latina y para finalizar, una reflexión sobre la importancia actual de la sociología jurídica en la realidad social y el derecho a nivel local, nacional y global. Empecemos. Vamos a hablar de la crítica de la sociología al formalismo jurídico. Iniciemos con explicar que el formalismo jurídico concibe el derecho o puede entenderse únicamente como un conjunto de normas escritas. Y dice el formalismo jurídico que los jueces solo las deben aplicar de manera mecánica, como robots, pues, sin mirar el contexto social. Bajo esta visión del formalismo jurídico, la validez de esa norma depende de su coherencia con el sistema jurídico, sin importar de verdad si con ella se hace justicia, si sus efectos son reales y ayudan a la sociedad, al cambio que la sociedad y los ciudadanos esperan de verdad de la norma. La sociología jurídica critica profundamente esta concepción formalista porque ella reduce el derecho a un deber ser abstracto, olvidando que en la realidad muchas normas no se cumplen o si se cumplen lo hacen de manera parcial. Como afirma el César Rodríguez en su libro, en América Latina existe una cultura del incumplimiento de la norma, a pesar de que está la ley, esta muchas veces no se cumple. ¿Por qué? Porque resulta ser ineficaz, porque la distancia entre lo que está escrito, lo que dicen los códigos y lo que pasa en la vida cotidiana es enorme. Entonces, por eso se da este incumplimiento. En otras palabras, para cerrar este capítulo, el formalismo jurídico ignora que las normas están insertas en contextos en contextos sociales desiguales, en culturas jurídicas informales y en prácticas que no siempre coinciden el texto con la ley. Por eso la sociología jurídica propone analizar el derecho es desde la eficacia, es decir, desde el grado en que realmente se regula la vida social. Una frase clave para cerrar es decir que la ley en el papel no siempre es la ley en la calle, como aparece en la idea, en la frase de la diapositiva. Ahora pasemos al segundo punto, que es la definición y efectos del realismo jurídico, entendiendo pues que el realismo jurídico es una corriente que nació en Estados Unidos y Escandinavia a principios del siglo XX, precisamente como reacción al formalismo que acabamos de ver. Hay unos autores como Oliver Wendell y Hall Jr. en Estados Unidos y Axel Hargelton en Escandinavia. Los realistas plantean que el derecho no es lo que está escrito en los códigos, sino que debe estudiarse de realmente cómo se aplican esos códigos. Ellos aplican, hacen apología al llamado concepto
Law in Action, que quiere decir no solo el derecho en acción y no solo como está escrito en los libros. Como para traer a colación, pues hay unas palabras de Caballero Pérez en su libro, donde dice que que en el realismo lo central es entender cómo los jueces deciden en la práctica. Por eso la incidencia del realismo en la sociología jurídica es muy fuerte, pues que es gracias a esta corriente del realismo que la sociología jurídica entendió que debía mirar cómo funcionan las instituciones en la práctica y cómo influyen en los factores sociales, económicos y políticos en en la aplicación del derecho. Por ejemplo, el realismo jurídico nos invita a observar, por ejemplo, cómo dos jueces, a pesar de tener la misma norma, pueden fallar en distinto sentido. Un ejemplo, por ejemplo, alguien que roba en un supermercado es muy distinto si lo hace porque tiene hambre frente a otra persona que vive en un sector vulnerable, a otra persona que vive en un sector pudiente y no hay necesidad de hacerlo. Entonces, los jueces tienen esa norma y a partir de ella pueden valorar y fallar en distinto sentido. A uno lo pueden castigar y al otro lo pueden absolver porque la necesidad social y del contexto social pues ameritan hacerlo y hacen de pronto que la decisión sea profundamente más humana y social. En conclusión, pues el realismo jurídico enriqueció la sociología jurídica porque le dio una metodología que llevaba a estudiar el derecho vivo, el derecho en movimiento, ese derecho que afecta de verdad a la sociedad y no como una norma rajatabla como lo veíamos ahorita en el formalismo jurídico. Pasemos ahorita a estudiar otras propuestas teóricas que han surgido en el avance de la sociología jurídica, explicando que a lo largo del siglo XX y XXI la sociología ha evolucionado, incorporando múltiples enfoques pues, teóricos que enriquecen su análisis del derecho, entendiéndolo como el derecho como un fenómeno social, como decíamos ahorita que la sociología jurídica entiende el derecho. Uno de los aportes clásicos lo encontramos en Ramón Soriano en su libro Sociología del Derecho. Este autor destaca cómo los grupos sociales, el estatus y los roles en la sociedad influyen en la aplicación y en la producción del derecho. ¿Esto qué implica? Que el derecho, da a entender que el derecho no es neutro, sino que refleja las realidades sociales y también las relaciones de poder. También tenemos por su parte, a Marescaldi y sus colaboradores o colegas, quienes en su libro llamado La sociología, aspectos significativos de estudio del siglo XXI, pues ellos veían que la producción escrita de la sociología nos muestra cómo esta en el siglo XXI debe abordar problemáticas nuevas, no quedarse ya anacrónicamente en otras situaciones, sino en desafíos como la globalización, la desigualdad económica y el impacto de las tecnologías, el cambio climático que está ahorita tan de moda. Y él busca entender cómo se transforma la relación en esos desafíos entre la sociedad y el derecho. Ahorita vamos a hablar de estudios sobre la sociología jurídica en América Latina. Entendiendo que en Latina esta corriente ha adquirido una identidad propia, ha estado marcada por la crítica a la ineficacia del derecho, somos una región muy desigual, es un global como llaman, y la desigualdad y la búsqueda de la justicia social es una crítica también al derecho que se aplica aquí en Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, unos autores como Mauricio García Villegas, quien nos habla en su texto de la existencia de una cultura del incumplimiento en América Latina. Él nos explica que en América Latina las leyes abundan, pero su cumplimiento es escaso. Y nos dice que esto se debe a factores como la informalidad, la desconfianza institucional, la desigualdad y la desigualdad estructural
que existe en la mayoría de los países latinoamericanos. Ahorita vamos a hablar de Silva, Llano, Velasco y Vizcano, quien en su libro El desarrollo de la sociología jurídica latinoamericana, estos autores nos explican que la sociología jurídica latinoamericana ha pasado de tener un enfoque propio a dejar de copiar ya modelos europeos o norteamericanos y ya iniciaron la sociología jurídica latinoamericana ya inició a construir perspectivas propias enfocadas en nuestros aspectos de nuestra sociedad, que es la desigualdad, la exclusión y la violencia estructural. También advierte que ellos que el derecho en América Latina vive en una constante tensión entre la validez jurídica y la eficacia. Esto lo vemos en el video de justicia, porque nos muestra la diferencia entre lo que la norma ordena y lo que es justo y lo que efectivamente se cumple en la vida cotidiana, o sea, la eficacia de la norma. Y para concluir, vamos a hacer una reflexión explicando que la sociología jurídica es fundamental hoy porque ella nos ayuda a comprender que el derecho no puede ser, como veíamos ahorita en el formalismo, un simple listado de artículos en un código, sino debe entenderse como un fenómeno vivo, influido por la sociedad, con sus prácticas culturales y sus relaciones con el poder, con sus prácticas económicas y sociales. La importancia de la sociología jurídica busca mostrar que muchas veces la distancia que hay entre lo que se dice, de lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica, pues revela que de verdad hay problemas profundos de legitimidad, de eficacia y de justicia. En lo local, pues la sociología jurídica nos lleva a entender, por ejemplo, por qué muchas normas en nuestros municipios no se cumplen y nos ayuda a construir soluciones que respondan a la realidad de la gente y no solamente a la ley en el papel. A nivel nacional, pues podemos ver que la sociología jurídica nos muestra cómo a pesar de Colombia tener una constitución garantista que defiende principios como derechos fundamentales, su aplicación sigue siendo corta y desigual, pues especialmente porque tenemos zonas rurales muy marginadas y una alta inequidad social. Ya en lo global, pues la sociología jurídica nos abre el camino para reflexionar sobre temas emergentes, unos retos que hay a nivel global como la migración. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita en la ONU, en la reunión de líderes, que se habla de la migración, de la crisis climática y los retos que imponen las tecnologías digitales en el sistema jurídico. Entonces, esto es importante a nivel global aplicarlo y estudiarlo a partir de la sociología jurídica. Y para concluir, pues entender que la sociología jurídica sigue siendo una herramienta crítica y necesaria. ¿Por qué? Porque nos permite pensar el derecho no como un fenómeno, nos permite pensar el derecho como un fenómeno vivo, un fenómeno dinámico y profundamente vinculado a la realidad social y sobre todo nos permite pensar cómo puede transformarse el derecho en favor de una sociedad más justa. Muchas gracias por escucharme y que tengan una feliz tarde.